Reciban un cordial saludo el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. El día de hoy, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hablar cómo vive un misionero, a los peligros que se exponen los misioneros. Por ejemplo, hay unos que hasta la pistola les llegan a poner en la cabeza y otros que se enferman por la comida que les dan, otros que duermen en la intemperie. Muchísimas cosas muy interesantes que te voy a hablar sobre la vida de un misionero. Te voy a hablar también sobre la santa de este día, una santa que en verdad yo tengo muchísima admiración, cariño y apreciación hacia ella. Estoy segurísimo que te va a gustar mucho la historia de Santa Rita de Casia que estamos celebrando el día de hoy. Y también te voy a hablar sobre la reflexión del Evangelio. Si alguna vez en tu localidad, en tu ciudad o en el lugar o en el país donde vives ha habido ataques a las iglesias, a tu iglesia católica, por parte, por ejemplo, de grupos feministas, de grupos anticatólicos, de grupos a favor del aborto, qué sé yo, por favor, me dices si en tu país o en tu ciudad o donde vives ha pasado alguna manifestación donde hayan quemado o destruido iglesias o imágenes de santos. En fin, te voy a hablar de estas tres cosas que son muy importantes. Por favor, quédate hasta el final del video porque te voy a dar la bendición. Y además el día de hoy, en otro video aparte, voy a subir una encuesta muy interesante que es sobre la misa. A ver qué tanto conoces sobre la misa, sobre las partes de la misa, sobre qué días son de obligación, que no son el domingo. En fin, muchísimas cosas interesantes sobre la misa en otro video aparte para que lo veas. Bueno, vamos a iniciar con la lectura de este día, la cual está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Satromacia, qué nombrecito, ¿verdad? Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración de las mujeres. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa, y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. A mí me gustaría que cuando escucháramos todas estas experiencias de San Pablo, cerráramos los ojos y nos imagináramos. Yo cuando estaba leyendo esta lectura me imaginaba pues ahí a San Pablo en alta mar, junto con sus compañeros, y nosotros sabemos que pues en ese tiempo no tenían ellos los instrumentos y la tecnología de hoy en día. Muchas navegaciones se hundían, muchas de repente les agarraba la tempestad. Entonces no fue nada fácil para San Pablo ni para sus compañeros el andar de un lugar a otro. Y como San Pablo en otro lugar de las Escrituras nos describe cómo pasó cárceles, cómo pasó ayunos, cómo pasó azotes, incluso lo dieron por muerto de tanto que lo golpearon en alguna ocasión. Tengo yo un amigo que él hace 6 meses de misiones y 6 meses está en su casa. Y le han pasado de cosas donde va a misiones, lo han corrido, lo han apedreado, le han puesto la pistola aquí, la gente mafiosa, porque no lo reconocen. Al principio no lo reconocían, dicen, bueno, pues ¿quién es este y qué viene a hacer aquí? Y sí, su vida ha corrido peligro muchas veces, pero aún así no se ha dado por vencido. La vida de un misionero no es la vida más fácil que uno se pueda imaginar. Sí, es fascinante, es hermosísima, está llena de experiencias, conocen a tanta gente, pero yo me refiero en el sentido de que hay mucha gente que les cierra las puertas, mucha gente también que sí los acoge, y mucha gente que se porta bien con ellos y gente que no se porta bien con ellos. Siempre hay que pedir por los misioneros. Cuéntame si tú has tenido alguna experiencia, tanto haciendo misión o recibiendo misioneros en tu casa. Y quiero mandarle un gran saludo a mi amiga Lidia. La lectura de este día nos menciona a una mujer llamada Lidia. Bueno, pues yo tengo una amiga llamada Lidia y le mando un fuerte abrazo y saludos.
Vamos ahora sí a escuchar el Evangelio y vamos a hablar sobre lo que les decía, las iglesias que queman, que destruyen hoy en día tantos grupos feministas, pro aborto, anticatólicos, y si alguna vez ha pasado en tu ciudad o donde vives alguna manifestación contra la iglesia y qué has hecho tú para defenderla. Y te voy a hablar de la fascinante vida de Santa Rita de Casia, que estoy seguro te va a gustar. El Evangelio de este día está tomado según San Juan, capítulo 15, versos 26 y del 16 al 4. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí está nuestro Señor Jesucristo diciéndonos: va a llegar un momento en que los persigan y les den muerte creerán dar culto a Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo claramente sobre la persecución contra la iglesia, contra los cristianos. Y hoy en día hay tantas manifestaciones en muchos países de mayoría católica o que fueron tradicionalmente de mayoría católica atacar a tantas iglesias. Por ejemplo, en México, pues yo soy mexicano, pero no vivo en México, vivo aquí en Estados Unidos. Creo que fue el año pasado, atacaron la basílica, la catedral, tuvieron que cercarla los policías porque la querían pues saquear. En Chile yo sé que han destruido muchísimas iglesias, han prendido iglesias en Canadá, en Argentina, en otros países que de repente no se me vienen a la cabeza. Y digo que tristemente han sido de mayoría católica, de tradición católica, pero que hoy en día hay un odio, hay una aversión, hay un rechazo tan grande hacia la iglesia. Y yo me pongo a pensar, de repente, qué ironía de decir: yo quiero respeto y quiero que me toleren, pero voy a quemar la iglesia. Yo quiero que me respeten mis derechos, pero voy a destruir las imágenes de los santos. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que ustedes me dijeran si donde ustedes viven han pasado por alguna experiencia similar, que hayan quemado las iglesias. Incluso aquí en Estados Unidos se da mucho, no tanto quemar iglesias, porque aquí el gobierno sí se pone las pilas y la gente que hace eso va a la cárcel. No es el gobierno sí agarra a cualquiera que hace eso. Pero lo que sí se ha dado mucho es robar las hostias consagradas. Eso sí se ha dado mucho. De hecho, la semana pasada hubo una manifestación grande y sí hubo varias iglesias que sí fueron quemadas, no quemadas, pero fueron atacadas, y sí el gobierno tomó acción. Así que de veras nosotros como católicos tenemos que respetar. Si nosotros no estamos de acuerdo con ciertas cosas que la iglesia nos enseña, no por eso tengo yo por qué actuar de esa manera. Ahora sí les voy a hablar de la vida de Santa Rita. Santa Rita de Casia tiene muchísimos aspectos muy interesantes. Ella nació en el año 1380 en Casia, Italia, en la región de Umbría. ¿Y qué tiene de interesante esta región de Umbría, que es la región central de Italia? Bueno, pues resulta que es el área que quizá ha dado más santos a la Iglesia Católica. Quizá ustedes han oído hablar de Santa Catalina de Siena, que murió en el año 1380, y Santa Rita de Casia, nacería el próximo año, en el año 1381. Ella fue hija única, sus padres eran muy devotos, muy piadosos, y cuando empezó a crecer Rita, bueno, ella quería hacerse religiosa, pero sus papás querían que ella se casara, porque de una manera u otra, pues, querían ellos, quizá a su manera de pensar, lo mejor para ella. El caso es de que Rita, pues, aunque no quiso en obediencia, no repeló, no dijo nada y humildemente aceptó. Pero pues ahí les va, resulta el esposo de Rita, Pablo, ahí les va todas las cualidades y virtudes que tenía, golpeador,
mujeriego, celoso, tomador y todo eso. Ya se han de imaginar la vida de Santa Rita. Cuando sus padres se dan cuenta de que ya ni siquiera la dejaba visitar a sus padres, ni que sus padres fueran a visitarla, se arrepienten tanto al ver cómo la maltrataba, cómo la humillaba, cómo la golpeaba, cómo la ofendía, pero pues ya que podían hacer, ya la habían dado en matrimonio a Pablo. Y en ese tiempo pues nada de divorcio, nada de separación. Te estoy hablando del año 1380, un año pues donde no había las ideas que hay hoy en día. Rita soportaba todo eso con humildad, pedía mucho por la conversión de su esposo. Duraron más de 20 años. Ella duró en esa situación más de 20 años hasta que después de 20 años su esposo finalmente se convierte. Pero como él era una persona problemática en su vida pasada, parrandera y todo lo que yo les había dicho, pues tenía muchos enemigos y uno de ellos lo mató, que ya sabía que se había convertido y que ya no andaba armado, porque siempre andaba armado, pues lo mató. Rita tenía 2 hijos y cuando los hijos crecieron juraron vengar la muerte de su padre. Y bueno, pues es que si alguno de nosotros, alguien le hace algo a nuestros padres, pues no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Claro que de eso a matar, pues no, pero pues por un momento yo me pongo a pensar lo que sintieron ellos ante la muerte de su padre. Rita les habla de todas las maneras habidas y por haber del respeto y del perdón, y ellos se negaban y decían: vamos a vengar la muerte de nuestro padre a como dé lugar. Rita le pide mucho a Dios por la conversión de sus hijos, le pide a Dios que no vayan a cometer otro crimen, y ella le pide a Dios que si ellos van a ser asesinos, que mejor se los lleve. Y bueno, efectivamente los dos entran en una enfermedad. Rita reza mucho por ello, les habla sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, y ellos antes de morir logran perdonar al asesino de su padre. Rita, ya siendo viuda y sin hijos, entra al monasterio con las agustinas, pero las reglas de las agustinas eran que ellas no podían admitir viudas, tenían que ser vírgenes, y por milagro Santa Rita fue admitida. Algo muy importante en la vida de Santa Rita es la famosa estigmata aquí en la frente. Santa Rita tenía la llaga de nuestro Señor Jesucristo aquí en la frente con una espina que le dolía obviamente mucho esa estigmata. Ella además es una de las grandes taumaturgas, quiere decir que Dios hace muchos milagros a favor de ella. Ella vivió 40 años en el convento después de que su esposo y sus hijos mueren, siendo ella la monjita más piadosa. Bueno, esta es la vida de Santa Rita de Casia, que fue canonizada en el año 1900 por el Papa León XIII. Voy a darte la bendición, deseo todo corazón que este día sea un día lleno de bendiciones y no dejen de ver esa encuesta que voy a subir en otro video. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que permanezcamos juntos en sintonía con Dios, que se suscriban al canal, que activan la campanita de notificaciones, denle un me gusta por favor y compartan. Hasta mañana.